estamos en este conversatorio porque, como ya todos ustedes saben, lo ha dicho Mary, lo ha dicho también el Antonio. ministro, todo el mundo lo dice, etcétera. Se publicó el decreto supremo, la resolución ministerial 531 el pasado mes, y este dispositivo pues derogó al que ya habíamos de alguna manera conocido, que era la resolución ministerial 121-2021. Esta nueva norma establece las pautas para el servicio educativo 2022, es decir, para el retorno a las clases presenciales o semipresenciales o virtuales. Este dispositivo es un dispositivo bastante extenso, tiene casi 48 páginas, y dentro de su contenido no solamente se detalla aquello relacionado con lo que los centros educativos tienen que implementar para un retorno seguro a la presencialidad o semipresencialidad, sino que además también contiene una serie de disposiciones de carácter pedagógico, ¿no? Como el tema de las evaluaciones, el seguimiento, las capacitaciones al personal directivo, a los profesores, etc. Yo me voy a centrar en lo que considero que es lo central de esta norma, aquello que nosotros en cada centro educativo tenemos que implementar a efectos de tener un retorno exitoso en el 2022 cuando nuestros alumnos regresen a las clases. Entonces, a eso es que nos vamos a enfocar mayormente y no en los otros aspectos de carácter pedagógico, que de alguna manera es algo que más o menos ya se sabe, pero que igual, llega el caso, podríamos absolverlo, pero a través del chat o a través de otras consultas, porque como este es un espacio de 1 hora y media, no es suficiente para todo lo que contiene este dispositivo, ¿ok? Pues bien, hecha esta precisión, vamos a empezar con este conversatorio, ¿ok? Como ya les dije, se han aprobado las pautas para el retorno a clases a través de la resolución 521. ¿Okay? Un primer aspecto que detalla esta norma que me parece interesante es que hace mención a la nueva escuela, ¿no? Es decir, que mientras lo que había antes, que era ese modelo presencial del alumno que venía a clases, estaba el profesor, se le enseñaba, se le daba tareas, había las evaluaciones y así de esa manera se adquiría el conocimiento y todo lo demás, a partir de la pandemia esto ha cambiado y creo que ha cambiado para siempre, ¿no? Podríamos en algún momento tener una presencialidad al 100%, pero creo que el haber hecho uso de las tecnologías de la información y comunicación durante estos 2 años ha hecho que ya esto sea parte del aprendizaje. Entonces, esta normativa lo que hace es justamente diseñar lo que vendría a ser la nueva escuela, donde es un sistema de enseñanza presencial, pero también a distancia, donde hay enseñanza sincrónica o asincrónica, donde lo que se busca es no solamente la enseñanza en sí, sino también considerar los aspectos emocionales que pueda tener el alumno, que pueda tener el profesor, que pueda tener el personal directivo, y eso es a lo que apunta este nuevo modelo, a tratar de entender que ya cambió el sistema tradicional y que ahora tenemos lo que llamamos una nueva escuela. El retorno a clases de este 2022 cumple con, o tiene que basarse en 3 principios. Primero, que tiene que ser un retorno seguro. Para que un retorno a clases sea seguro y se cumpla con este principio, hay que cumplir con las condiciones de bioseguridad. Es decir, ya lo vamos a detallar, qué implican que un centro educativo cumpla con todos estos requisitos y pautas que la normativa establece para que los alumnos tengan un regreso a clases seguro. ¿Ok? Es decir, ¿qué es lo que se busca? Que el asistir a clases no sea un espacio donde el alumno pueda contagiarse del COVID, sino al contrario, se adopten tales mecanismos de prevención, de cuidado, etcétera, y de higiene, que el alumno pueda ir con absoluta confianza y los papás tengan la seguridad de que su alumno o que su hijo no se va a contagiar en el centro educativo. Digamos, esa es la idea. Lógicamente van a haber situaciones que sí se va a poder dar un contagio, pero en principio lo que se busca es crear un espacio seguro, cumpliendo con las normas de bioseguridad, para el inicio del año escolar 2022. Otro aspecto que también es importante es el de la flexibilidad, es decir, que este sistema educativo tiene que ser adaptable a los cambios. ¿Y por qué tiene que ser adaptable a los cambios? Porque en este sistema educativo, si bien podemos empezar con un tema de presencialidad, nosotros no sabemos lo que pueda ir desenvolviéndose más adelante. ¿Qué pasa si hay casos de contagio? ¿Qué pasa si hay que hacer cuarentenas? ¿Qué pasa si hay casos de sospecha de COVID? Y en ese caso, entonces, a lo mejor tenemos que volver a una enseñanza a distancia. Entonces, a eso es a que se refiere con la
flexibilidad, que tiene que estar adaptable a los posibles cambios que pudiera en el devenir de las clases pudieran darse. Luego también otro aspecto que contempla este nuevo retorno a clases es lo que llaman la descentralización. Es decir, se le da cierta autonomía a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, teniendo en consideración, porque como ustedes bien saben, nuestro país, casi cada 2 semanas salen las normas de emergencia sanitaria, donde claramente establecen la situación epidemiológica en cada región geográfica de nuestro país. Entonces, en base a eso también se tienen que ir dando las normativas. Por eso que se le da cierta autonomía a que cada gobierno regional, cada gobierno local, a través de sus UGELes, determinen ciertas pautas aplicables a cada zona geográfica. Es decir, no es que es una normativa a nivel nacional, sino que más bien hay que considerar los diversos niveles de gobierno que existen en nuestro país para que estos también tengan cierta potestad para establecer ciertas regulaciones. ¿Ok? El modelo de la nueva escuela tiene 3 tipos de servicio educativo, ¿no? Esto ya lo sabemos, de verdad. Presencial. ¿En qué consiste el sistema de educación presencial? Cuando el alumno y el profesor están en el aula. De acuerdo con las normas se ha establecido que debe ser de lunes a viernes máximo 4 horas cronológicas en los ámbitos urbanos. En los ámbitos rurales, donde el nivel de contagio es mucho menor, sí se va a aplicar los horarios tradicionales, pero en las zonas urbanas es máximo de 4 horas cronológicas de lunes a viernes. Lógicamente, no es que esa sea toda la enseñanza, sino que esto se tiene que complementar con, digamos, clases a través de plataformas, a través de material que se le tiene que dar a los alumnos, a través de capacitaciones sincrónicas, asincrónicas, etc. ¿Okay? También hay la enseñanza semipresencial, que combina momentos de presencia de los alumnos y los profesores en el centro educativo, cubriendo 5 días a la semana, ¿ok? En estos casos se establece que el docente debe acordar los horarios, los medios de comunicación y las herramientas de trabajo a distancia con los estudiantes y las familias. Como ustedes se dan cuenta, esta norma no establece que el centro educativo lo tiene que establecer de manera directa, sino que tiene que haber un diálogo, una comunicación, una suerte de acordar horarios con los padres de familia. Y también hay enseñanza a distancia, ¿no? La enseñanza a distancia, ¿por qué se da? Porque primero hay zonas donde no hay conectividad, hay zonas que sí hay conectividad, hay dificultades, pero también hay aspectos de carácter excepcional que son interesantes. ¿Por qué? Porque vamos a tener alumnos con comorbilidad, ¿no? Alumnos con problemas de asma, problemas de diabetes, obesidad mórbida, etcétera, etcétera. Y estos alumnos, pues obviamente no van a asistir a clases. A ellos las clases tienen que ser a distancia. Pero también hay otros 2 factores más, ¿no? Cuando sean temas epidemiológicos, o sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, el nivel de contagios, en alguna oportunidad comentábamos en un seminario previo, que siempre se evalúan aspectos como, por ejemplo, cuál es el nivel de contagio, de los contagios, cuál es el nivel de hospitalización, cuál es la tasa de mortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso se pueden ir dando normas y en algún momento, si es que en determinadas zonas estos niveles de epidemiológicos se volvieran muy agudos, podríamos volver a unas clases a distancia, ¿no? Pero también una tercera situación que se puede dar de manera excepcional son los casos de cuarentena, es decir, si es que se dan dentro del centro educativo casos de infecciones o posibles casos de infección, o el alumno está en contacto con personas que posiblemente tengan el virus o estén diagnosticados como casos positivos y no tiene que asistir al centro educativo, tiene que recibir las clases a distancia. Entonces, por lo tanto, el sistema educativo 2022 va a ser un sistema donde va a estar combinado estos 3 tipos de servicio educativo: presencial, semipresencial y a distancia. Cuando se trata de distancia, igual es el docente que tiene que acordar los horarios, los medios de comunicación con los estudiantes y sus familias, ¿ok? Luego, otro aspecto que regula este dispositivo es la calendarización, es decir, que se ha establecido el cronograma del año pedagógico del 2022. ¿Okay? Se ha establecido primero que en los meses de enero y febrero, como hay una verdad que es ineludible, que el sistema de enseñanza que se ha tenido los 2 últimos años, no podemos considerar que haya sido eficiente en forma total.
Han habido casos de abandono, han habido situaciones de una atención muy por debajo de los niveles esperados. Entonces, lo que se busca con estas normas también es que hayan procesos de recuperación, es decir, que aquellos alumnos que durante el año lectivo anterior su rendimiento no haya sido el óptimo, que no haya cumplido con toda la programación pedagógica, entonces entre enero y febrero pueda hacer una recuperación a efectos de que cuando empiece el año lectivo 2022 empiece en el mismo nivel que los demás compañeros que inician el año escolar, ¿ok? Luego también se establece que entre enero y febrero, teniendo en cuenta que ha habido mucho encerramiento, ha generado problemas psicológicos, los alumnos necesitan también algo de sociabilización, que haya una suerte de actividades en espacios abiertos, pero actividades artísticas, deportivas, lúdicas y también de recuperación de aprendizajes. ¿Okay? Lo que se busca es que empiece a haber un proceso de sociabilización para los estudiantes porque han estado 2 años sin verse con muchos compañeros de estudios y creo que podemos empezar poco y paulatinamente a hacer que sociabilicen. Asimismo, a partir del 3 de enero se establece que el personal directivo, administrativo y de limpieza, ojo, acá no se incluye personal pedagógico porque normalmente en este periodo ellos están de vacaciones y sus vacaciones es un derecho, ¿no? Es un derecho, como todo derecho laboral, y es irrenunciable, por lo tanto tienen que estar de vacaciones. Pero el personal administrativo, el personal técnico, el personal de limpieza, el directivo, deben hacer una labor presencial para generar las condiciones para el año 2022. Es decir, hay que empezar a implementar todo aquello que exigen los protocolos de bioseguridad en el centro educativo. ¿Cuál va a ser el calendario 2022? La norma que estamos hablando ahora establece el calendario y lo establece de manera bastante precisa, pero esa es para los centros educativos públicos. Se dice para los centros educativos privados esto es meramente referencial, pero lo que sí se espera es que el inicio de clases se dé entre el 1 al 14 de marzo. Ya la entidad educativa determinará qué día van a empezar las clases. Tienen que haber 36 clases, semanas lectivas y 8 semanas de gestión. Ese es el ideal del año 2022. Estaríamos terminando más o menos alrededor del 30 o 31 de diciembre con toda esta calendarización. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que se debe cumplir en todo centro educativo para el retorno a la presencialidad o a la semipresencialidad? Hay, por un lado, las condiciones de bioseguridad, hay el plan que ahora vamos a hablar, etc. Respecto a las condiciones de bioseguridad, es responsabilidad del director de cada centro educativo el de implementar las condiciones de bioseguridad. Pero no solamente es que hay que implementarlo, sino que hay una plataforma que se llama Simón, ahí ustedes pueden ver el link de ingreso a esta plataforma, donde tiene que registrarse este plan, en todo caso, estas condiciones de bioseguridad. Esta es responsabilidad del director. Esta plataforma permite el registro desde el 15 de enero y hay que ingresar hasta antes del inicio de las actividades escolares. Okay. ¿Qué aspectos debe considerar estas condiciones de bioseguridad? La norma es bastante detallista en estos aspectos, ¿no? Un primer aspecto tiene que ver con la ventilación, es decir, las aulas donde hayan clases presenciales o semipresenciales, las aulas tienen que estar ventiladas y la ventilación tiene que ser natural. Eso implica que las puertas y las ventanas tienen que estar abiertas, salvo, como es lógico, en aquellas zonas geográficas donde el frío impida que se cierren, que sigan abiertas las puertas y las ventanas. O sea, si es un colegio de Puno, de Juliaca, me imagino que los alumnos se podrían congelar si dejamos las ventanas y las puertas abiertas, pero en lugar de otras zonas geográficas donde no hay este inconveniente, sí debe mantenerse abiertas siempre las puertas y las ventanas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la ventilación tiene que ser natural, porque si la ventilación fuera artificial, sea a través de ventiladores mecánicos, eléctricos o incluso de aire acondicionado, estos son peligrosos en la situación actual, porque suelen ser vehículos de traslado de virus. Entonces no es recomendable, no está permitido la ventilación artificial, ¿ok? Luego también, y al margen de que las aulas estén ventiladas y siempre estén las puertas abiertas, las ventanas abiertas, si es que contamos con espacios abiertos, prioricemos el uso de estos espacios abiertos también, porque en los espacios abiertos, como ustedes bien saben, hay ventilación, es más difícil el contagio y entonces se puede tener un lugar mucho más seguro. Otro aspecto que tiene que considerar las condiciones de bioseguridad es el tema del distanciamiento físico.
Cuando salió la norma anterior, la 131 establecía que debía ser de 2 metros. Eso ya se ha reducido, ahora es de 1 metro, ¿no? Y esta distancia determina el aforo de cada aula, ¿no? Porque como ustedes saben, es 1 metro hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, que cada alumno debe tener. Entonces, eso determinará cuántos alumnos podemos tener por aula y determinará, por lo tanto, cuál es el aforo suficiente, ¿no? Luego hay que organizar los espacios educativos. ¿A qué se refiere esto de organizar los espacios educativos? Nosotros hay carpetas individuales, de 2 alumnos, de más alumnos, hay mesas, etc. Eso tenemos que tener en cuenta al momento de organizar para mantener esta distancia del metro, ¿no? Entonces, ya sea que mantenemos la distancia, podemos poner micas protectoras, etcétera, pero tenemos que implementarlo, ¿ok? Otro cuarto aspecto es el tema de la señalización, ¿ok? Se obliga a que todo centro educativo señalice diversos aspectos, ¿ok? Esta señalización tiene que ser sencilla. ¿Qué significa sencillo? O sea, fácilmente entendible por todos los alumnos y la comunidad educativa, ¿no? No podemos poner señalizaciones con harto texto, porque cuando hay harto texto nadie lo lee. Hay que considerar el tema del lenguaje o la lengua, ¿no? No todo el mundo habla español, dependiendo de dónde está mi colegio. A lo mejor si mi colegio está en una zona donde predomina el quechua o el aymara, habría que considerar ese aspecto para que la lengua que se utilice en esta señalización sea la lengua que se utiliza en la zona donde está ubicado el centro educativo. Tenemos que cumplir con los estándares internacionales de estas señalizaciones respecto al tamaño de las letras, a los pictogramas, a las flechas, los colores. Hay que tener en cuenta también que podemos tener, y hay alumnos con necesidades educativas especiales, entonces hay que considerar el lenguaje en braille. También el tema podotáctil, es decir, acuérdense que es obligatorio que en las vías, en los corredores, en los pasadizos, se pongan las señalizaciones para que aquel alumno que no ve y a lo mejor se está conduciendo con un bastón, etcétera, pueda guiarse a través de este sistema de señalización en los pisos, ¿ok? Ahora bien, estas señalizaciones se tienen que hacer en diversos espacios. En las puertas. En cada puerta se tiene que indicar cuál es el aforo de las aulas, hay que indicar sobre la obligatoriedad del lavado, desinfección de manos, el uso correcto de las mascarillas. Ya sabemos, la mascarilla tiene que cubrir la boca y la nariz, el tema del distanciamiento de 1 metro, la ventilación natural adecuada. Luego hay espacios comunes, por ejemplo, los patios donde puede haber recreo, o en el tema del ingreso al local. Igual hay que poner las señalizaciones respecto al lavado, desinfección de manos, hay que hacer el uso correcto de la mascarilla, el tema del distanciamiento, la ventilación, ¿ok? Luego hay que indicar cuál es la puerta de ingreso y cuál es la puerta de salida, sobre todo cuando tenemos puertas diferentes, ¿ok? El tema del acopio de desechos, ¿no? También hay que indicar dónde están los puntos de acopio de desechos. Luego, también en los pisos hay que poner las guías, ¿no? Ya sabemos, hay que medir 1 metro de distancia, porque, ya, por ejemplo, cuando los alumnos llegan en la mañana o se van a la hora de salida, tienen que salir en fila. Y entonces, al salir en fila, ellos tienen que tener una guía en los pisos que le diga cuál es la distancia que debe mantener un alumno respecto de otro alumno. Entonces, esas marcaciones tienen que estar hechos en los pisos y en las paredes, para que el alumno más o menos pueda medir cuál es la distancia mínima que debe mantener respecto de un compañero, ¿ok? Luego, todo centro educativo tiene que implementar estaciones de lavado o desinfección de manos. Esto es obligatorio, ¿ok? O es estación de lavado de manos, que es con agua, o desinfección, que es con alcohol, ya sea en gel o sea en líquido, ¿ok? Esta estación de lavado de manos o desinfección tiene que estar cerca de la puerta de ingreso. Hay que ver cómo está mi local, etcétera, pero ya determinaremos la mejor manera de hacer lo más cercano posible al lugar de acceso, ¿ok? En la estación de lavado de manos, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Primero, que el agua tiene que salir mediante chorro, o sea, no puede haber un lavatorio para lavarse la mano, no, el agua tiene que salir a chorro. Debe haber agua y jabón, tiene que haber papel toalla y obviamente un contenedor de desechos o tacho que tiene que tener tapa, ¿ok? Si no tenemos la estación de lavado de manos, entonces tenemos que implementar la estación de desinfección de manos. ¿Y eso con qué se hace? Tiene que haber dispensadores de alcohol en gel o en líquido al 70% de concentración, tiene que estar ubicado en un lugar donde se proteja el sol y no cerca de fuentes de calor, y además tiene que estar
tapado, porque cuando no está tapado, ustedes muy bien saben que el alcohol se evapora, y si el alcohol se evapora, pues ya pierde sus efectos de ser un elemento de desinfección. ¿Okay? Eso respecto a este plan de bioseguridad que tienen que implementar y que tienen que luego registrarlo en la plataforma Simón. ¿Okay? Una vez que ya tenemos implementado este plan de bioseguridad, ¿qué pautas, qué pasos tenemos que seguir para el retorno a clases? ¿Okay? Primero, ya lo que hemos indicado, el primer paso es acondicionar las condiciones de bioseguridad. Los acondicionamos el local, registramos en la plataforma Simón y ojo, a través de esta plataforma, la UGEL nos va a supervisar. ¿Okay? Este registro que se hace en la plataforma Simón, por si acaso, no es que se hace al inicio y nada más, sino que si van habiendo cambios, modificaciones, hay que igual ir actualizando la información que hemos registrado en la plataforma Simón. ¿Okay? Luego, otro aspecto que es obligatorio es elaborar el plan anual de trabajo, el PAT, ¿no? Este plan anual de trabajo es responsabilidad del director elaborarlo, pero obviamente con su comité de seguridad respectivo, ¿no es cierto? Este plan anual de trabajo, que también es actualizable, tiene que involucrar en su elaboración a los padres de familia, ya sea a través de consultas, a través de alguna reunión, eso ya lo determina cada centro educativo, pero tienen que los padres de familia de alguna manera tener un involucramiento. ¿Okay? Cuando se elabora el plan anual de trabajo, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el contenido de este plan anual de trabajo? ¿Okay? Este plan anual de trabajo tiene que detallar cuál es el funcionamiento del servicio presencial, semipresencial y o a distancia. ¿Cómo se van a organizar las aulas? Es decir, cuántos alumnos por aula, en qué horarios van a entrar, cuántos docentes van a ir por aula, por grupos, los recreos, si van a ser recreos escalonados, qué secciones van a tener recreo de tal hora a tal hora, cuál el recreo de tal otra sección o grado, etc. Todo eso tiene que estar en este plan. Luego, también algo que es importante, como ya les he indicado, los alumnos que tengan alguna comorbilidad o algún riesgo de salud que esté justificado, ellos no van a realizar clases presenciales, sino van a hacer clases a distancia. Entonces, también es bueno que nosotros consideremos este aspecto, ¿ok? Y detallemos cuáles van a ser las características del servicio de la enseñanza a distancia, ¿no? Horarios, plataforma que se va a utilizar, etcétera, etcétera, ¿ok? Una vez que ya tenemos el PAT, viene el tercer paso, que es el inicio del servicio educativo presencial y semipresencial. Este servicio es obligatorio para aquellos que obviamente no están dentro de los casos de excepción. No es que un papá podría decidir, no sé si ustedes se acuerdan que con la resolución ministerial 131 era voluntario. Un papá podía decidir si es que quería que su hijo asista a clases presenciales o no. Y si había aceptado que el hijo asista a clases presenciales, luego podía desistirse. No. Este nuevo modelo establece que es obligatorio el servicio educativo presencial, ¿ok? Salvo, obviamente, para alumnos que tienen comorbilidad o que están en cuarentena o que estuvieran, digamos, hubieran tenido contacto con personas de riesgo o pudieran haber sido contagiados, ¿ok? La finalidad de ello es que el servicio educativo es un derecho finalmente, es un derecho humano fundamental de los alumnos. Y cuando la enseñanza no es presencial, muchas veces se afecta el lado emocional de los alumnos. Entonces, por eso es que se ha establecido que es obligatorio. Solamente no va a ser obligatorio para los casos de excepción que hemos indicado. Alumno que no está dentro del caso de excepción tiene que tener clases presenciales. ¿Okay? Una vez que nosotros ya hemos empezado el año escolar, tenemos que hacer un seguimiento y monitoreo, ¿no? Eso es siempre responsabilidad del director. Es decir, cada director de las instituciones educativas, ¿qué es lo que debe? Realizar el seguimiento de las condiciones de bioseguridad en la plataforma Simón y actualizar constantemente el PAT, ¿no? Porque como ya dijimos, las condiciones pueden ir cambiando, ¿ok? Tiene que, al margen de haber implementado y establecido las condiciones de bioseguridad, estas se tienen que mantener. O sea, las señalizaciones tienen que estar todo el año, el lugar de lavado de manos tiene que estar permanentemente todo el año, la desinfección tiene que estar todo el año, los tachos de basura tienen que estar todo el año, ¿no? No es que, como a veces decimos, escobita nueva barre bien y a los 6 meses, 7 meses nos relajamos y ya no cumplimos con las normas de bioseguridad. No, esto tiene que ser constante, ¿ok? Tiene que registrar cada mes en la plataforma Simón el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad.
A su vez, ¿qué tiene que hacer la UGEL? La UGEL hace el seguimiento de que cada centro educativo cumple con las condiciones de bioseguridad y monitorea el servicio educativo a través de la plataforma. Y las direcciones regionales de educación hacen un seguimiento y orientan a la SUGEL para el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el seguimiento y el monitoreo está a cargo del propio centro educativo, de la SUGEL y de las DRE, ¿no? Respecto a el desarrollo de competencias, ¿no? Como les había indicado, este dispositivo no solamente estableció las normas para implementar los centros educativos para el retorno a clases presenciales o semipresenciales, sino también considera aspectos vinculados al tema pedagógico y a la coyuntura especial que muchos de los alumnos pudieran haber estado, digamos, inmersos o sufriendo producto de la enseñanza que hemos tenido los últimos 2 años. ¿Okay? Entonces, en base a eso, se ha establecido una serie de factores afectivos y de aprendizaje que tendrían que implementarse. Por un lado, se ha establecido acciones pedagógicas en vacaciones. Es decir, como lo que se busca es que los alumnos que no lograron los objetivos en el año lectivo 2021 puedan lograr ese objetivo y puedan iniciar el año 2022 en un mismo nivel que los demás compañeros, entonces se estableció que los profesores, de alguna manera, tenían que dar ciertas orientaciones a los alumnos y a los papás para que en el periodo de vacaciones puedan recuperar los aprendizajes. ¿Okay? Luego también se ha establecido que durante las vacaciones hay sistemas de enseñanza, lo que se llama el aprendo en casa en vacaciones. Es decir, hay programas educativos a cargo del Ministerio de Educación a través de la televisión, la radio y la web, que se pide que los papás se involucren para que sus hijos puedan acceder a estas propuestas y puedan también, de alguna manera, digamos, recuperar aquello que posiblemente no lo han tenido muy bien en los años lectivos pasados. ¿Okay? Luego también se busca involucrar a la comunidad, es decir, que los centros educativos establezcan actividades en espacios abiertos para que los estudiantes puedan desarrollar interacciones, pero también involucrando a la comunidad, ¿no? Más o menos como lo que a veces teníamos escuelas para padres, etcétera, algún tipo de actividad en conjunto con los padres, la comunidad, etcétera. Y un cuarto aspecto que se considera es el siguiente. En el año 2021 hay, obviamente, los alumnos que estaban en quinto de secundaria han concluido la secundaria, ¿no es cierto? Pero muchas veces no han logrado, digamos, el nivel idóneo como para poder concluir satisfactoriamente la secundaria. Entonces, para que se pueda asegurar la culminación oportuna de estos estudiantes de quinto secundaria que se encuentran en riesgo de no poder concluir la educación básica regular, tiene que haber una suerte de este programa para efectos de que ellos sí puedan terminar el quinto año de secundaria y puedan más adelante pues seguir carreras superiores, ya sea técnicas o en todo caso las universitarias. Luego, también otro aspecto que considera la norma es la siguiente, ¿no? De alguna manera, el haber estado confinados durante, o estar confinados todavía durante 2 años, crea situaciones de alguna manera que han afectado desde el plano emocional, psicológico, a los alumnos. Entonces, también se considera dentro de esta normativa una suerte de soporte emocional a los estudiantes, ¿no? A través de orientación educativa permanente a cargo del docente, que les hable sobre lo que implica la pandemia, de alguna manera les dé algunas pautas. Cuando un alumno pudiera, por temas más bien ya de carácter personal, y no pudiera haber una suerte de orientación conjunta, también debe haber tutorías individuales para ver el tema emocional, el tema psicológico, el tema de desempeño con cada alumno. También se busca que hayan tutorías grupales y espacios de participación estudiantil. Es decir, lo que se busca es que el estudiante, en un espacio, digamos, democrático, el alumno también de alguna manera participe, opine sobre el servicio educativo. Y hayan también espacios con las familias y la comunidad. Todo esto está enfocado a lo que decía al comenzar esta charla, el modelo de la nueva escuela, ¿no? Una escuela más participativa, hay que considerar las situaciones que han generado la pandemia, entonces hay que hacer que la gente se involucre más, habla más, exteriorice más,
etcétera. ¿Okay? Estos tipos de acompañamiento se tienen que planificar a partir del diagnóstico que tiene que hacer cada institución y también en el aula, reconociendo obviamente las necesidades de orientación o que afecten el bienestar de los estudiantes. ¿Okay? ¿Qué más se establece respecto a estos aspectos? En las instituciones educativas se señala que debe haber un plan de tutoría, que es una suerte de orientación educativa y de convivencia escolar a cargo de un comité de gestión de bienestar e involucra a todos los docentes de la institución educativa. ¿Okay? A nivel del aula, se establece que los docentes tienen que elaborar el plan tutorial para que, digamos, de alguna manera, los docentes con los alumnos dialoguen constantemente sobre lo que hace un rato les decía, las preocupaciones de los alumnos como consecuencia de la pandemia, les den consejería. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hemos tenido alumnos que, creo que es muy raro el hogar que no haya tenido una situación de un fallecimiento, ¿no? Entonces, casos de estudiantes que han experimentado una situación dolorosa por pérdida de un familiar directo, hay que brindarle una contención socioemocional, hay que acompañarlos en su dolor, hay que hacer, sobre todo porque, ¿qué es lo que se busca con eso? Que el alumno no pierda, digamos, la continuidad educativa, ¿no? Entonces, si no hay un soporte emocional, si no hay una contención a ese alumno que pudo haber perdido al papá, a la mamá, a un hermano, es casi seguro que ese alumno podría no tener interés en seguir estudiando y eso es algo que debemos de evitarlo. ¿Okay? También hay que generar espacios para actividades lúdicas, ¿no? Hay recreativas, artísticas, deportivas, es decir, hay que hacer una suerte de integración de los alumnos. Como ustedes ven, o sea, no todo tiene que ver pues con un plan de bioseguridad, ¿no? También hay que considerar aspectos socioemocionales de los alumnos. También la norma considera aspectos socioemocionales, los profesores, el personal directivo, etcétera, pero acá yo me he centrado más que nada en el tema de los alumnos, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a hablar ahora de las medidas generales de prevención y protección personal en el local educativo. ¿Qué medidas tenemos que nosotros tener muy claro? Primero, el tema de la vacunación. Ya el mes pasado se dio una norma que establece que en cualquier centro, digamos, laboral, como para ir a cualquier lugar, las personas para ingresar tienen que tener la vacunación completa. Y eso también se aplica a los centros educativos. O sea, ningún docente, ningún personal administrativo, nadie que no tenga la dosis completa de vacunación puede ingresar a laborar. Los alumnos no, porque aún no es obligatorio para los alumnos. Pero para personal directivo, personal docente, personal administrativo y auxiliar, es obligatorio estar vacunados. Y yo me imagino que muchos me dirán, bueno, ¿y qué pasa con los que no se quieren vacunar? ¿No? Porque hay pues toda una corriente antivacuna, ¿no es cierto? Yo tengo muchos amigos que son antivacuna, ¿no? Ahí hay las siguientes opciones. La opción 1 es considerar la posibilidad de que haya un trabajo remoto si es que es posible. En el caso de los docentes, eso va a poder ser posible porque de todas maneras hay alumnos que van a tener clases a distancia, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor podríamos considerar aquellos profesores que no se quieren vacunar, que bueno, sean los profesores que den las clases a distancia, ¿no? Esa es la opción 1. La opción 2 es, ok, si el profesor o el personal no se quiere vacunar, pues simplemente se aplica una suspensión perfecta. ¿Ok? No trabajas porque no estás vacunado, no puedes asistir, pero por lo tanto, si no trabajas, no tengo por qué pagarte la remuneración. Ahora, si el centro educativo es buena gente y por ahí el personal directivo pues es de los que apoyan la no vacuna, ¿no? Entonces ya eso es un tema no legal, sino es un tema más voluntario, podría dar una licencia remunerada compensada, ¿no? Es decir, ok, te voy a pagar ese tiempo que no vas a trabajar, pero esas horas me las debes y en algún momento me las vas a devolver, ¿no? Pero esa ya es una opción que lo determinará la entidad educativa. Pero desde un punto de vista estrictamente legal, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con el personal que no se quiera vacunar? Dos opciones que están establecidas en la norma. O trabajo a distancia, si es que es posible trabajo a distancia, y si no es posible trabajo a distancia, bueno, pues no puedes trabajar y por lo tanto si no puedes trabajar, no te tengo por qué pagar la remuneración. ¿Ok? Después, otro aspecto que también hay que considerar como medida general de prevención, lo que ya hemos dicho en varias oportunidades, el tema del distanciamiento físico.
Hay que recomendar también el tema del lavado o desinfección de manera frecuentemente. Cuando un alumno, y también el personal obviamente, se tiene que lavar o desinfectar las manos después de toser o estornudar, antes y después de consumir alimentos, al ingresar al centro educativo, al retornar al aula después de un recreo, al colocarse o quitarse la mascarilla. ¿Ok? Respecto de la mascarilla, ¿no? Esto también es algo que lo sabemos y la norma lo enfatiza, ¿no? Es obligatorio, permanente. Es decir, no es que el alumno llega con mascarilla y se lo quita en las clases, o que se lo quite a la hora de recreo. No. El uso de la mascarilla es permanente, pero no solamente es permanente, sino que tiene que hacerse un uso correcto de la mascarilla. Ya sabemos, ¿cuál es el uso correcto? Cubriendo nariz y boca, ¿ok? ¿Y cuál es la mascarilla que hay que usar? Si es la KN95, basta una sola mascarilla, ¿ok? Si no usan la KN95, tienen que haber doble mascarilla, ya sea la quirúrgica, la de 3 pliegues, etc., tiene que haber doble mascarilla, ¿ok? Luego, hay que comunicar a los papás también que tienen siempre que venir con una mascarilla de recambio, porque ustedes saben, los chicos son inquietos, por ahí hay un recreo, qué sé yo, ¿qué pasa si una mascarilla se les rompe? ¿No? Entonces siempre tienen que venir con mascarilla de recambio, mascarilla de repuesto, ¿ok? Hay un tema que también es muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos algún alumno con discapacidad auditiva? Y la forma de entenderle es leyendo lo que habla. Si está con mascarilla, ¿cómo leeríamos lo que estuviera hablando? ¿No es cierto? O cómo podría expresarse. Entonces, en esos casos hay que usar las mascarillas transparentes. ¿Ok? Para estos alumnos se acepta la mascarilla transparente porque obviamente hay que leer los labios. ¿Ok? Respecto de la protección ocular, ¿no? Esta protección de filmina o lentes mismos que a veces se puede considerar, esta protección ocular no es obligatoria, ¿ok? No es obligatorio, salvo en espacios cerrados donde no se pueda mantener el distanciamiento físico. Entonces me pongo a pensar, a lo mejor, no sé, en un laboratorio donde la distancia no necesariamente es a 1 metro, a lo mejor es un poco menos, entonces ahí sí hay que usar la protección ocular. Y ojo, el hecho de usar la protección ocular no significa que ya no se use la mascarilla y que reemplace la mascarilla, no. En esos casos se usan las dos cosas, la mascarilla y la protección ocular. ¿Ok? Otro aspecto que también tenemos que cuidar es lo que se llama la burbuja social. ¿A qué nos referimos con esto de burbuja social? Que los alumnos y los docentes deben estar en contacto únicamente con los del aula. Es decir, no es que se juntan los del salón A con los del B, los profesores del A con el B. No, hay que mantener las burbujas sociales, porque es un mecanismo de protección. Luego también hay que orientar a los alumnos en el tema de la higiene respiratoria. ¿A qué nos referimos con esto de higiene respiratoria? Cuando toso, hay que cubrirse la boca cuando uno tose. Hay que pedirles que a lo mejor traigan papel tisú para que cuando van a toser o estornudar, usen el papel y lo boten al dispensador, ¿no? A eso se refiere la higiene respiratoria. Y inmediatamente después de eso, lo que hace un rato les decía, la desinfección de manos o el lavado de manos. Todos estos aspectos son aspectos que el centro educativo tiene que comunicárselo y no dar por sentado que los papás lo saben y se los dicen a los hijos. Nosotros tenemos que comunicárselo a los papás antes del inicio del año escolar. Hay que, a lo mejor hay que hacer charlas, etcétera, capacitaciones, pero es bueno que todos ellos sepan estos aspectos, ¿ok? Luego, ¿cuáles son los protocolos? Se han establecido protocolos en el domicilio, protocolos en el transporte, protocolos al llegar al colegio, protocolos al salir del colegio. Y esto también es algo que hay que cumplirlo porque esto cumple con el principio de la seguridad en el servicio educativo. ¿Ok? ¿Qué aspectos nosotros tenemos que enfatizar mucho con nuestros alumnos, con los papás de nuestros alumnos? Respecto a cuando el alumno está en casa y va a salir para el colegio. Lo primero que hay que decirles a ellos es que si hay alguna sintomatología, no deben asistir. Entonces, claro, alguien dirá, bueno, ¿y cuáles son las sintomatologías? Si tiene fiebre, si tiene dolor de cabeza, si tiene malestar, si tiene dolor de cuerpo, si tiene diarrea, ese es uno. Dos, si es que alguien en el hogar es un caso sospechoso de COVID, porque está en contacto con un posible caso confirmado de COVID, o si hay una persona que ha dado positivo a COVID. Entonces, en esos casos, hay que decirle que no envíen al hijo a el centro educativo. Y si pese a eso lo envían, tenemos todo el derecho de decirle, no, no puede ingresar,
porque para eso también tenemos las fichas de sintomatología y los regresamos. Pero en principio hay que enfatizar este aspecto. O sea, muchas veces en la casa dicen, no, no, que vaya, no, eso es una gripe cualquiera, no, no importa que vaya. No, cualquier síntoma asociado al COVID debe ser motivo para que se reporte al colegio y el alumno no asista. ¿Ok? Eso es el aspecto, creo que es uno de los más importantes, porque, como sobre todo la última cepa, sabemos cuán contagiosa es. ¿Ok? Luego, hay que explicarles que al salir de casa tienen que lavarse las manos con agua y jabón, colocarse la mascarilla de manera correcta, ¿no? Ya sabemos, se pone la mascarilla, se ajusta. Hay que decir a los papás que es ideal que envíen a sus hijos con alcohol en gel o en líquido en un frasquito y que los hijos, los alumnos al venir al colegio siempre lo estén portando. ¿Ok? Luego, si es que el alumno viene en un transporte público o un transporte escolar donde tiene contacto con otros compañeros, tiene que usar la mascarilla permanentemente, ¿no? No se lo puede quitar. Segundo, tiene que mantener la higiene respiratoria. Ya sabemos, si quiere estornudar, si quiere toser, ya les dije lo que tienen que hacer, ¿ok? Indicarles que no se pueden tocar el rostro por ninguna circunstancia, ¿ok? Me pica la cara, no importa, pero no te rasques la cara mientras estás en un transporte público. Hay que respetar el aforo del medio de transporte. Hay que mantener la distancia entre el bus, el micro, etcétera, que se establezcan las empresas de transporte, ¿ok? Y desinfectarse las manos cuando se tocan superficies. Si toqué la baranda, si toqué algo, me tengo que desinfectar. O si pagué y me dieron dinero devuelto, desinfectarse, ¿ok? ¿Cuál es la rutina al momento de ingresar al local, al centro educativo? ¿Ok? Lo que ya es de cajón, la mascarilla. La mascarilla en ningún momento deja de usar esa mascarilla, creo que es el elemento de protección más importante, ¿ok? Luego, tenemos que tener horarios diferenciados. O sea, los alumnos pueden decir, hola, ingreso 8 de la mañana para todos. No, hay que establecer horarios escalonados, diferenciados, para que los alumnos ingresen en diferentes momentos, ¿ok? Es decir, ingresen en grupos. Al ingresar deben formar filas, ¿ok? Respetando el distanciamiento de 1 metro. El alumno ingresa solo, ¿no? A veces papá lo trae, mamá lo trae, alguien lo trae. No, el acompañante no ingresa. Salvo el caso de alumnos con algún nivel de discapacidad donde sí sea necesario que ingrese con alguien. Pero en ese caso solo puede ingresar una persona y esa persona también tiene que cumplir con los protocolos de seguridad, la mascarilla y todo lo demás. Al ingresar al centro educativo, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno? Lavarse las manos, ¿no? Ahora, se establece que toda institución educativa tiene que designar un responsable para vigilar el ingreso de los alumnos. Normalmente puede ser un profesor. Ojo, ese lapso de tiempo del profesor es lapso de labor efectiva, es como si estuviera dando clases, o sea, eso es parte de su jornada laboral, ¿no? No le puedes decir, no, eso estás cuidando que entren los alumnos, eso no es parte de tu jornada laboral, no. Eso es parte de la jornada laboral de la persona a quien se ha designado como responsable de vigilar que se cumplan las normas respecto a la rutina del ingreso al centro educativo. ¿Okay? Respecto al consumo de alimentos. En principio, como por ahora en las zonas urbanas solo es de 4 horas, pues no hay consumo de alimentos. Pero sí en las zonas rurales, porque en las zonas rurales la jornada escolar es la tradicional, ¿no? Entonces ahí sí hay consumo de alimentos. Entonces esta parte obviamente no es para centros educativos que van a implementar la enseñanza presencial solo de 4 horas de lunes a viernes, pero sí en las zonas rurales. Aquí se establece que al momento del consumo de alimentos el distanciamiento tiene que ser de 2 metros en espacios abiertos, tiene que haber un docente que esté acompañando y cuidando que se respeten las normas de bioseguridad, ¿ok? Está prohibido que se compartan alimentos. Mira que prueba lo que... No puedo compartir mis alimentos ni puedo compartir los utensilios. Antes de consumir los alimentos hay que lavarse y desinfectarse las manos. Al terminar de consumir los alimentos, el proceso inverso, lavarse y desinfectarse las manos, hay que, para comer, hay que, como es lógico, hay que retirarse la mascarilla y hay que guardarla, ¿ok? Por si acaso, esto sí se aplica en todos los centros educativos, los kioscos, las cafeterías y los comedores están prohibidos, están cerrados, no pueden funcionar. ¿Ok? Eso también es no es solamente para, digamos, centro educativo, no, en general, no está permitido. Aquí hay un tema de cuestionamiento, porque se dice que si bien
las 4 horas son de enseñanza, podrían haber profesores que están desde las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde y que ellos a lo mejor quisieran consumir alimentos, ¿no? Posiblemente, en base a estas sugerencias que se están haciendo, podría modificarse este aspecto, pero por ahora simplemente está prohibido. Lo que se está pidiendo es que se permita un comedor para los docentes que tienen una jornada mucho más extensa de presencia en el centro educativo, porque lo de las 4 horas son las 4 horas de enseñanza, no son las 4 horas de presencia del personal en el centro educativo. El personal puede cumplir con su jornada ordinaria en el centro educativo. ¿Ok? ¿Cuáles son los protocolos que se tienen que respetar durante las clases? ¿No? Primero, la distancia. Ya dijimos el metro de distancia mínimo. Las puertas y las ventanas abiertas. ¿Por qué? Por lo que decías antes, la ventilación natural. Hay que respetar el aforo establecido por cada aula según el tamaño del aula. Y algo que es sumamente importante, ¿no? Nosotros siempre hemos visto que los alumnos comparten materiales, préstame tu lapicero, tu borrador, dame tu tijera. No, eso está absolutamente prohibido. Los alumnos no pueden compartir ningún material. Son de uso estrictamente personal, ¿ok? Y otro aspecto que siempre hay que estar permanentemente cuidando es el monitorear las condiciones de salud de los alumnos, ¿no? Porque si por ahí empiezo a ver que hay un alumno que está tosiendo, un alumno que está destilando la nariz, un alumno que está con fiebre, hay que estar permanentemente vigilando, ¿ok? ¿Cuál es el protocolo que se debe cumplir al concluir la clase, al concluir la jornada laboral y el alumno tiene que regresar a su domicilio? Igual, uso de la mascarilla. La salida de los alumnos tiene que ser también en horarios diferenciados. Tienen que salir en grupos, en filas, respetando el distanciamiento social. Si es que hay alumnos que tienen movilidad escolar y los vienen a recoger, se establece que la movilidad escolar debe esperar dentro del local educativo. Pero los que recogen a los alumnos no pueden ingresar al local educativo, salvo el caso excepcional que dije hace un rato, de alumnos que pudieran tener algún nivel de discapacidad, que sí se permite una persona pueda ingresar por el alumno con discapacidad, ¿no? E igualmente, la institución educativa tiene que designar a un personal responsable de vigilar de que los protocolos se respeten al momento de la salida de los alumnos del local educativo, ¿ok? Y también hay que decir a los alumnos que cuando lleguen a su domicilio, lo primero que tienen que hacer es desinfectarse las manos, quitarse la mascarilla y desecharla, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay que interiorizar, hay que de alguna manera comprometer a los padres, a los alumnos, para que cumplan con todas estas normativas, estos protocolos, porque es sumamente importante, porque en la medida que se cumpla con todo ello, la posibilidad de contagio es mucho más remoto, ¿ok? Luego, otro protocolo es el relacionado con el seguimiento de las condiciones de salud. ¿Okay? Todo centro educativo tiene que identificar los grupos de riesgo. ¿Okay? Es decir, saber qué alumnos pertenecen al grupo de riesgo, qué personal pertenece al grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque según eso se determina la enseñanza a distancia o qué personal. Ustedes saben que el personal que está dentro del grupo de riesgo no puede hacer trabajo presencial, tiene que hacer trabajo remoto. ¿Ok? Luego tiene que monitorearse las condiciones de salud del personal y de los estudiantes, como en el caso del personal, que cumplan con las dosis completas de vacunación, que se identifiquen los grupos de riesgo y los alumnos que pertenecen a un grupo de riesgo, solo educación a distancia. ¿Ok? En el caso del personal que pertenece al grupo de riesgo, ellos tienen que presentar una declaración jurada de que pertenecen al grupo de riesgo. Esta declaración jurada, como toda declaración jurada, es un documento que merece fe. Cuando se miente en una declaración jurada, se comete un delito. Y eso va a ser luego verificado tanto por la UGEL como puede ser verificado por la institución educativa. Es decir, si un docente, por ejemplo, o un personal administrativo presenta una declaración jurada diciendo que tiene X comorbilidad y realmente no la tuviera, estaría incurso en una falta grave y eso es una causa justa de despido. ¿Okay? Luego, también
tenemos que cumplir con el descarte de la sintomatología e identificación de casos. Sobre esto, ¿qué es lo que establece esta resolución ministerial? Establece que antes de iniciar el servicio educativo presencial y de manera rutinaria, cuando se han iniciado ya las clases, la institución educativa debe identificar a las personas con diagnóstico confirmado de COVID, ¿no? Ya sabemos, tenemos nuestras fichas epidemiológicas, etcétera, que está llenando permanentemente. ¿Cómo nosotros identificamos estas posibilidades de personas diagnosticadas con COVID? ¿Okay? Debemos gestionar, o sea, un primer aspecto que aquí yo les quiero señalar es lo siguiente. Esta resolución ministerial, en muchos de sus aspectos, está muy enfocado al sector público, ¿no? Y de alguna manera le dice al sector privado, a las instituciones educativas privadas, esta es una pauta, si ustedes quieren pueden cumplir esta pauta, pero ¿Es el mismo? No, este es auxiliar de educación y este es de compra. Sí, ok. Como les decía, esta resolución ministerial, en muchos aspectos, digamos, está enfocado al servicio educativo de instituciones educativas públicas, ¿no? Y sí señala que lo que en ella se regula son pautas para las instituciones educativas privadas. ¿Por qué les digo eso? Porque se establece, para efectos de descartar cualquier posibilidad de casos positivos de COVID, que la institución educativa debe gestionar ante las autoridades sanitarias las pruebas de despistaje de COVID para todo el personal educativo, ya sean pruebas moleculares o de antígeno, ¿no? Además, dice, debe realizar el descarte al personal y estudiantes a través de la ficha de sintomatología. Entonces, claro, en una entidad pública yo como director, ¿qué hago? Simplemente comunico al centro de salud más cercano y le pido que tome las pruebas a todo mi personal, ¿no? En el caso de una institución educativa, podríamos hacer lo mismo, pero también, dependiendo de los recursos de la institución educativa podría asumir el costo de estas evaluaciones, ¿ok? ¿Qué debemos hacer si es que tuviéramos casos sospechosos de contagio? ¿Ok? Porque si llenan como hace un rato les decía, tenemos que tener la ficha sintomatología. ¿Okay? Si producto de la ficha de sintomatología que llena un personal, entonces ha señalado que posiblemente tenga COVID porque tiene fiebre, porque tiene dolor de cabeza, porque tiene tos, etcétera, ¿ok? Ante esa situación, ¿qué es lo que la institución educativa debe hacer? Debe comunicar a la UGEL, a la autoridad sanitaria de la jurisdicción, a los docentes, a los padres de familia, y gestionar ante la OGEL y la autoridad sanitaria la aplicación de pruebas al personal y a los estudiantes posiblemente infectados, como a quienes haya mantenido contacto con la persona que posiblemente estuviera con un diagnóstico positivo de COVID. ¿Okay? Adicionalmente a ello, se establece que los docentes deben elaborar un reporte de inasistencias todos los meses, donde ellos deben registrar todas las ocurrencias, casos sospechosos, probables y confirmados de COVID, y realizar el seguimiento a los casos identificados. ¿Okay? Esta información que los profesores deben hacer mensualmente en función a los alumnos que ellos tienen en el aula, debe ser remitido a la dirección, a efectos de se determine el momento de retorno de cada estudiante y evaluar las medidas adicionales que fueran necesarias que se tengan que adoptar. ¿Ok? Eso cuando tenemos casos sospechosos. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos casos confirmados de COVID o presencia de síntomas? Tenemos un profesor que tiene fiebre, que está tosiendo, que se le cierra la garganta, o un alumno bajo ese cuadro, ¿no? Entonces, primero, tienen que tener la cuarentena. En principio, la cuarentena, como sabemos, es de 14 días, salvo el caso de Lima y Callao, que se ha establecido que es de 10 días, ¿no? 10 días en Lima y Callao, porque la cepa que hay en Lima es una cepa menos, digamos, agresiva, y que si en otras zonas se pudiera determinar algo similar a lo que ocurre en Lima, el Ministerio de Salud podría también incluir a otras zonas en la cuarentena de 10 días. Pero si la zona no está en Lima o Callao, la cuarentena va a ser de 14 días, ¿no? Entonces, ante un caso confirmado, se tiene que informar de inmediato al establecimiento de salud más cercano, se tiene que llamar al 113, que es el teléfono del Ministerio de Salud, o al 117, que es el teléfono de salud, y seguir las indicaciones del establecimiento de salud e informar a la institución educativa.
¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando alguien está en contacto de un caso sospechoso confirmado de COVID? En ese caso, ya dijimos, no puede asistir, tiene que guardar la cuarentena de 14 días o 10 días, según sea el caso, y si no presenta síntomas, pero ha estado en contacto, debe realizarse una prueba de descarte, sea una prueba molecular o antígena, para que se determine que es positivo o no. Y en caso los síntomas se presenten en el local educativo, se debe activar el protocolo. ¿Okay? Es decir, lo que les acabo de indicar son aquellos casos que se determina la existencia de un caso positivo confirmado o de presencia de síntomas, pero no dentro del centro educativo. Pero ¿qué pasa si es que se da un caso confirmado o sospechoso en la institución educativa? Lo primero que hay que hacer es aislar a la persona. Para eso se establece que toda institución educativa tiene que tener un espacio idóneo para ello, un espacio donde alguien pueda, sospechoso, vaya a ese lugar de aislamiento, ¿no? Porque no puede estar en contacto con nadie, ¿ok? Si es un estudiante o un trabajador, ¿ok? Mientras está en el local del centro educativo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que llamar a la familia para que puedan trasladarlo a su domicilio, hay que notificar el establecimiento de salud, hay que llamar al 103 al Ministerio de Salud o al 117, que es el teléfono de emergencias de salud, o si fuera el caso de tener un seguro privado, a la entidad prestadora de salud con la cual tenemos el contrato para atenciones de emergencias, ¿ok? Eso cuando el caso, digamos, de la persona que tiene síntomas sospechosos son no graves, pero si además presentara síntomas graves, en ese caso hay que solicitar atención médica inmediata, a lo mejor se llama una ambulancia, etcétera, pero hay que brindar atención urgente, ¿ok? Y en estos casos tenemos que dar las facilidades al personal de salud para que realice la vigilancia epidemiológica y acciones que tenga que corresponder. Además de ello, si es que se ha dado un caso confirmado de COVID de un alumno o de un profesor, ¿cuál es la siguiente acción? La suspensión temporal. Es decir, el servicio educativo se tiene que suspender, pero en el aula donde se encontró el caso confirmado sospechoso. ¿Por cuánto tiempo se suspende? En principio, 14 días a nivel nacional, 10 días para Lima y Callao, por las normas que les acabo de explicar, ¿ok? Los alumnos, estudiantes tienen que guardar una cuarentena, ¿no? En la que se identificó el caso, así como las personas que están en contacto con el caso sospechoso confirmado. O sea, si es un alumno y por ahí pasó un personal de limpieza, etcétera, también ese personal de limpieza tiene que guardar la cuarentena. Una vez que termina la cuarentena, se notifica la suspensión del servicio, digamos, del servicio educativo, se notifica que ya se levanta la suspensión y se usa el servicio educativo. Pero mientras tanto, el aula donde se dio el caso confirmado, pues no se puede utilizar. Y luego, pues lógicamente, pasada la cuarentena, se reinicia el servicio educativo y se informa a las familias cuándo va a darse este reinicio de las clases, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que comunicar nosotros a la comunidad educativa, ¿no? A los papás, sobre todo a los padres de familia? Antes del reinicio del servicio educativo presencial o semipresencial, se debe mantener una comunicación con la familia. ¿Para qué? Porque primero hay que identificar qué alumnos van a participar en los diferentes servicios educativos. Porque, como ya dijimos, no todos los alumnos van a realizar o van a atender clases de manera presencial. Entonces, nosotros tenemos que determinar cuántos alumnos posiblemente sí asistan a clases presenciales, cuántos alumnos tendrán que tener clases a distancia por tener algún tipo de comorbilidad, ¿ok? Esta comunicación también sirve para efectos de determinar cuáles van a ser los horarios de las aulas, cuáles van a ser los grupos, a través de qué medios nos vamos a comunicar, qué herramientas se van a utilizar para la comunicación, para la enseñanza a distancia, etc. ¿Ok? Luego, también debemos comunicar las condiciones de contexto y de bioseguridad y los protocolos. Las condiciones de contexto son las que tienen que ver con la situación de la zona geográfica, es decir, el nivel de contagios, el nivel de hospitalizaciones, el nivel de vacunación, el nivel de fallecimientos por X número de población, etcétera, ¿no? Hay que comunicarle a los padres de familia las condiciones de bioseguridad, hay que comunicarle a ellos cuáles son los protocolos, ¿no? Hay que comunicarles la fecha de inicio de clases, los horarios de las clases, que lo hemos coordinado previamente con las mismas familias. Hay que darle los números de teléfono de contacto a los responsables de la institución educativa para efectos de cualquier cosa que ellos, cualquier información, cualquier aspecto que se quieran enterar, saber a quién van a llamar, ¿no?
se les tiene que informar cuál es el rol de los comités de aula en la vigilancia de la implementación, y algo que es importante también, tenemos que difundir a las familias información sobre el COVID, ¿no? Estas pautas que implican lo del COVID, cómo hay que protegerse, el tema de la importancia de la vacunación, el tema de lo cumplir con los protocolos, la higiene, las desinfecciones, etc. Respecto del plan anual de trabajo, como ya les había dicho, para el inicio de las clases semipresenciales o presenciales, al margen de los protocolos de bioseguridad, también los centros educativos tienen que implementar el plan anual de trabajo. Este plan anual de trabajo, como les había indicado, es responsabilidad del director, lógicamente con el apoyo del comité de gestión. Este plan de trabajo hay que subirlo a la plataforma, hay que registrarlo en la plataforma Simón, ¿ok? ¿Y qué información debe contener este plan anual de trabajo? Los datos generales de la institución educativa, las modalidades, semipresencial, presencial, a distancia, los turnos y horarios establecidos para cada uno de ellos, cómo se va a organizar las aulas, los grupos, los recreos, las horas de ingreso, en qué momento ingresa cada sección, en qué momento las sesiones toman los recreos, en qué momento es la hora de salida, según dije antes que tiene que ser escalonado, cuándo se da inicio a las clases semipresenciales, presenciales o a distancia, que ya dijimos es entre el 1 al 14 de marzo, ¿no? El listado de los docentes según la modalidad de servicio. Hay docentes que van a dictar clases de manera presencial, hay docentes que por pertenecer al grupo de riesgo no van a dar clases presenciales sino a distancia, eso hay que indicárselo en el plan anual de trabajo. Hay que indicar quiénes son los responsables de implementar el plan, nombres, cargos y funciones, ¿no? Entonces todo eso es algo importante que hay que cumplir. Y bueno, eso es lo que les quería comentar. Es bastante, como diríamos, procesalista esta norma, pero ahora quedo a disposición para las preguntas que pudieran formular. No sé si ya las han hecho, no sé si están en el chat o las formulan oralmente. Tulio, muchísimas gracias. Sí, nos han dejado ya preguntas. Un segundito, las voy a comenzar a leer. Pregunta número 1. Dice, ¿puede un trabajador diagnosticado de COVID y que es asintomático durante su periodo de aislamiento trabajar de manera remota? Es decir, si se siente bien y está aislado porque es asintomático, ¿podría trabajar, digamos, dar clases o hacer algún trabajo remoto? ¿Caiga alguna sanción? Sí, en principio lo que se establece es que quien está enfermo con COVID, como cualquier otra enfermedad, si yo estoy enfermo, tengo derecho al descanso médico. Y si tengo derecho al descanso médico, pues tengo derecho a no trabajar, ¿ok? Pero ¿qué pasa con un asintomático? ¿No? Un asintomático no se sabe que tiene, es como a lo mejor una persona está viniendo a trabajar, resulta que tiene un cáncer y no sabe que tiene cáncer y viene a trabajar. O sea, en principio podría trabajar. Pero si tuviera un diagnóstico que diga es asintomático y un médico le prescribiera descanso médico, no podría trabajar. Pero si no tenemos el descanso médico, pues puede trabajar. Perfecto. ¿Podríamos dejar de compartir, Tulio, para poder vernos un poquito, claro, ya que estamos en la zona de preguntas? Perfecto, gracias. Sí. Segunda pregunta. ¿Es necesario que se consiga un descanso médico el trabajador para reconocer su aislamiento? ¿O eso puede quedar a criterio de, digamos, del empleador? A ver, el descanso médico, se supone que acá hay un tema, digamos, de certeza, ¿no es cierto? Es decir, un descanso médico lo tiene que emitir un médico que atiende a una persona y determina que esta persona, estando enferma, no puede trabajar. Y por lo tanto, pero si fuera falso, eso es una falta grave, ¿no? Porque hay, dentro de las causas justas de despido está el de proporcionar información falsa al empleado. Es más, incluso se establece dentro de la normativa que la UGEL va a hacer verificaciones de estos posibles casos de comorbilidad para determinar si efectivamente existe la comorbilidad, para determinar si efectivamente es verdad o no, y si no fuera verdad, podría incluso proceder a hacer las denuncias respectivas de estas personas. Entonces, muchas veces hay personas que no quieren hacer labor presencial y para ello, y no lo que hacen no porque pertenezcan a la población de riesgo, sino porque tienen miedo, tienen pánico, piensan que si van a trabajar de manera presencial se van a contagiar y buscan que alguien de favor les dé algún diagnóstico. Si eso fuera así, eso, digamos, es una falta grave, eso es causa de despido, al margen de alguna denuncia penal que se pudiera hacer porque eso es un delito además, ¿no? Perfecto. Dice,
¿Vale la prueba casera de COVID? Porque si es posible, porque si el posible contagiado lo hacemos hacer 2 colas, no contribuimos a dejar de propagar el virus. Bueno, las pruebas son las pruebas de antígeno y las pruebas, las PCR, ¿no? Entonces, las pruebas de casa, esas no son válidas, ¿no? Esas no son sustento legal para nada, ¿no? O sea, no vale. Eso puede ser como índice, qué sé yo, si ahí salgo positivo, a lo mejor voy y me hago una PCR o una prueba de antígeno, pero no puede ser utilizado como elemento que valide una condición médica. Pero si quisiera el empleador lo podría tomar como hecho porque confía, digamos, en su colaborador. Bueno, sí, claro, pero ya eso es una decisión de cada centro educativo, ¿no? Perfecto. ¿Cuántos días de aislamiento tienen los sintomáticos y los asintomáticos? Bueno, el tema de la cuarentena, como ya les había explicado, es de 14 días en principio, pero se ha establecido para Lima y Callao que es de 10 días. 10 días en Lima y Callao porque está la cepa Omicron que está presente básicamente en Lima y Callao, si bien es mucho más contagiosa, pero en términos de recuperación, en temas de gravedad de la persona, es menos, afecta menos y por lo tanto la recuperación es en un tiempo más corto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, salvo Lima y Callao, que es de 10 días, fuera de Lima y Callao es 14 días. Ya. ¿Los días de aislamiento se descuentan de las vacaciones? No, porque es un tema de prevención, es un tema de cuidado y no se descuenta. Ahora, esos días de aislamiento se puede hacer trabajo remoto, ¿no? Porque no está confirmado, ¿no? O sea, ¿quiénes no están obligados a hacer trabajo remoto en estas situaciones? Solamente los que tienen un caso positivo confirmado de COVID. Los que tienen, que en mi casa posiblemente me he contagiado, hace cuarentena, ok, haz trabajo remoto, ¿no? O en todo caso esas horas me las vas a compensar o qué sé yo, ¿no? Pero el caso sospechoso no es de por sí, obviamente no debe asistir, pero puede hacer trabajo remoto, ¿no? Okay. Los que no quieren vacunarse, no hay obligatoriedad, pero es requisito para laborar de manera presencial, sobre todo para los que no tienen comorbilidades. La figura es la suspensión perfecta. No trabaja, pero tampoco recibe sueldo. La persona que reemplaza en el puesto a esta persona que no está yendo a laborar, ¿sería su contrato de suplencia? Sí, claro. En general, cuando una persona sustituye a otra que tiene vínculo suspendido, la modalidad correcta de contratar es mediante la modalidad de suplencia. Y la suplencia dura el tiempo que dura la ausencia del trabajador principal, ¿no? Sí. Aquí, Tulio, porque esto es algo que es muy recurrente que a veces nos consultan en Educamás, en las consultas administrativas, es que cuando uno contrata bajo la modalidad de suplencia, el que suple, en el caso del trabajador que está suspendido y luego ya no va a laborar, este que suple tiene la prioridad de asumir el rol, o sea, la contratación tiene como prioridad ante ese puesto. No solamente tiene la prioridad, a ver, primero tengamos en claro lo siguiente, ¿no? Todo trabajador está sujeto a un periodo de prueba. El periodo de prueba, por regla general, es de 3 meses. Podemos, al celebrar el contrato, ampliar el periodo de prueba para el caso de personal calificado hasta 6 meses, igual que el caso de trabajadores de confianza, y hasta 12 meses en el caso de trabajadores de dirección. ¿Okay? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un profesor que se va de licencia 2 meses y viene y contrato a alguien mediante suplencia, esta persona que es suplente en 2 meses está en periodo de prueba, lo puedes vincular, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tuviera un profesor que me pide una licencia de 1 año? Sustituyo con otra persona por 1 año. Al año, el trabajador principal que me pidió licencia renuncia. En ese caso, el suplente no tiene, digamos, no solamente no tiene la prioridad, sino que su contrato ya se convirtió en contrato a plazo indeterminado, porque ya ha superado el periodo de prueba y por lo tanto ya tiene derecho a quedarse a seguir laborando en ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto cuando contratamos mediante la suplencia, porque sí, si ya la persona superó el periodo de prueba y el principal no se reincorpora, ese puesto ya queda para el suplente, porque su contrato ya es a plazo indeterminado. Perfecto.
¿Qué dice la norma de retorno a clases en relación a las licencias por enfermedad COVID? ¿El Estado está haciendo la devolución? ¿Se refieren a qué? ¿A los subsidios? ¿A qué se refiere? Al reembolso, creo que se están refiriendo cuando el periodo supera, creo que los 20 días, 21 días. A ver, toda persona que tiene, sobre eso hay dos aspectos que hay que considerar, ¿ok? En principio, hay una regla general que establece que cuando una persona está enferma, por cualquier razón, no solamente por COVID, por cualquier otra enfermedad, y tiene descansos médicos, los primeros 20 días, entre el 1 de enero al 31 de diciembre, siempre son de cargo del empleador. El empleador paga esos 20 días, ahí no hay reembolso. A partir del día 21, sí ya eso está a cargo del Seguro Social, y si bien paga el empleador, pero el empleador tiene todo el derecho a solicitar el reembolso al Seguro Social, sea por COVID o por cualquier otra enfermedad. Pero sí se estableció para los trabajadores cuya remuneración, si mal no recuerdo el monto, era, creo que ganaban hasta 1.750 o 2.000 soles, que hasta los primeros 20 días, incluso por COVID, eran de cargo del Seguro Social, no asumía el empleador, ¿no? Esa era la única diferencia. Pero en principio, como cualquier enfermedad, 20 días de cargo del empleador, y a partir del día 21 se hace el reembolso al Seguro Social, y el Seguro Social tiene que reembolsar, pero obviamente tengo que tener los descansos médicos. En relación al estudiante, ¿el colegio puede exigir el carnet de vacunación? No, a los alumnos todavía no ha salido la norma que obliga a exigir a los alumnos, a ver, en principio la norma dice menores de edad, ¿no? Claro, si yo tuviera un alumno que tiene 20 años, sí le puedo exigir carnet de vacunación, pero menores de 18 años no se exige carnet de vacunación. Perfecto. ¿Desde cuándo entra en vigencia el descanso médico? Me imagino que aquí es en relación, el descanso médico entra a partir de que tuvo síntomas, a partir de que le hace el certificado del médico, y ahí entran los 10 días. A partir de que el médico da el descanso médico. Es decir, el descanso médico se respalda con un documento emitido por el médico tratante. Y el médico tratante dice, te doy descanso médico del día 10 al día 20. Ok, ¿cuándo entra en vigencia? El día 10. El día que en el certificado médico lo ha puesto de manera expresa el médico. ¿Esos días dejados de trabajar son remunerados? Sí, ya dije, los primeros 20 días de descanso médico los remunera el empleador. A partir del día 21 los asume el Seguro Social. Paga el empleador y luego hace el trámite de reembolso. Dice, ¿qué documentos debe presentar un estudiante para que se le exonere de asistir a clases por comorbilidad o contagio o contacto? No, bueno, en el caso de contagio, a ver, hay unos formatos, ¿no? Que se han aprobado en la norma. Uno de ellos es acá está, el formato de la ficha de sintomatología, ¿no? Entonces, la ficha de sintomatología, pues lo puede llenar el papá, lo puede llenar el alumno, o una declaración jurada también, o acompañada, el papá puede presentar una declaración jurada donde dice que su hijo es una persona que, no sé, tiene asma, tiene diabetes y lo acompaña de un diagnóstico médico, y con ello pues ya queda claro que está dentro de la población de riesgo y que no tiene que asistir presencialmente a clases, y las clases tendrán que ser a distancia, ¿no? Perfecto. Acá tenemos algunas preguntas en el chat. Mercedes, ¿me ayudas? ¿O continúo yo? ¿Me ayudas? Estás muteada, Mercedes. Ya, ok. ¿Qué tal, Tulio? ¿Cómo estás? Hola, Buenas Mecha, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Están haciendo la consulta. ¿Es posible iniciar el año escolar en virtual y luego ir haciendo el retorno semipresencial? No. La norma dice claramente que es obligatorio el retorno a las clases presenciales. Solamente no hay la obligatoriedad para alumnos que están en la población de riesgo y nada más, pero de ahí es obligatorio. Y esta pregunta de repente se repite con lo anterior, pero de repente hay que reforzar esta parte, ¿no? Dice, buenas tardes. En el caso de las familias que son antivacunas, ¿ellos entran dentro del grupo de casos para educación a distancia? No. ¿Se les puede exigir el carnet de vacunación a los estudiantes menores de edad? No, a ver, si la familia es antivacuna,
En principio, digamos, nosotros acá estamos hablando de los alumnos y en el caso de los alumnos no hay la obligación de las vacunas todavía. O sea, al alumno no se le pide el carnet de vacunación, ¿no? Es una decisión de ellos, pero el alumno tendrá que asistir a clases de manera presencial y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad que hemos indicado, ¿no? Y eso no es una causa para decir, no, bueno, como nosotros somos antivacuna, mi hijo tiene que recibir clases a distancia. No, no está dentro del grupo de riesgo para que entre al grupo de clases a distancia. Hay una parte que explicaba sobre la elaboración del PAT y que se puede involucrar o se debe involucrar a las familias. En relación a esto hay una pregunta. ¿Qué funciones le podemos dar a los comités de aula dentro de nuestro plan de bioseguridad? Yo creo que los comités de aula primero tienen que participar en la elaboración del PAT, ¿no? Es decir, no se le puede dejar solo al director hacerlo, no. Esto es una responsabilidad del director, pero lo elaboran estos comités de aula. Yo creo que ellos también tienen que hacer un seguimiento. Estos PAT tienen que ser mejorados, tienen que ser, digamos, actualizados y los comités de aula tienen que estar, creo que para ello también, ¿no? Para ir dando sus opiniones en aquello que sea necesario y hacer un seguimiento del cumplimiento y de su mejora, ¿no? Y creo que también para mantener la comunicación con los padres, para que los padres también sepan de este PAT y por lo menos ese día que se comunicó con ellos, se les consultó, dieron su opinión, etc. Bien, hay una pregunta un poco más técnica, ¿no? Dice, se pide distanciamiento social para los estudiantes. Pienso que para secundaria y primaria, pero ¿cómo sería con inicial, ya que son más pequeños y sus expresiones les ganan? Claro, la norma no hace distinción, ¿no? La norma dice en la educación básica regular, ¿no? Y la educación básica regular, Meche, como tú bien sabes, es desde inicial, ¿no? Entonces, claro, es más difícil como a un niñito decirle no te acerques al otro niñito, ¿no? Es un poco más complicado, pero también es verdad que a veces a los niñitos le dicen no te acerques y él dice no, no me acerco y lo hace, ¿no? Pero en principio es aplicable a todos, o sea, no es que el distanciamiento no se aplica a niños de 3, 4 años, 5 años, porque no, habrá situaciones que se escapan al control, pero en principio hay que siempre estar enfatizando la necesidad de la distancia, ¿no? Al inicio estabas explicando sobre la plataforma, sobre el aplicativo Simon. Acá hay una pregunta. Buenas tardes. ¿Las instituciones educativas privadas están obligadas a registrar el PAT, ¿no? El plan de trabajo y el monitoreo de retorno a clases en el aplicativo Simon? Sí, esa plataforma es para todos, ¿no? Públicos como privados. Estos protocolos y todo lo relacionado a la bioseguridad también debe estar en el reglamento interno. Es otra pregunta. A ver, en principio yo diría lo siguiente, ¿no? El reglamento interno es un reglamento que tiene una vocación, digamos, de permanencia de años, ¿no? Y todo lo que hemos hablado ahora, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el año pasado hubo una norma que en muchos aspectos difiere de lo que es esta norma que se da para el 2022. Y posiblemente en lo que van pasando los meses se pueda ir modificando esta normativa. Entonces, como estas normas suelen ser cambiantes, modificables, etcétera, yo recomendaría que no se incluya en el reglamento interno, porque si yo lo incluyo, cada que haya una modificación tengo que modificar mi reglamento interno, ¿no? Entonces sería más complicado eso. Es preferible manejar mis protocolos por separado del reglamento para no tener que estar haciendo modificaciones cada que se modifica la norma de mi reglamento interno, ¿no? Bien, hay otra consulta. ¿Un colegio podría iniciar sus clases presenciales jornada completa? El ministro mencionó que no estaba de acuerdo con lo mencionado en la norma. ¿Estaríamos cometiendo alguna falta si nos amparamos en sus declaraciones en diferentes medios de comunicación y no en lo que dice la norma emitida el 25 de diciembre? A ver, les explico algo. En nuestro país nosotros tenemos un principio que se llama el principio de legalidad.
El principio de legalidad que establece que en nuestro país hay un ordenamiento jurídico que parte de la Constitución, las leyes, los decretos legislativos, los decretos supremos, las resoluciones, y estas además adquieren carácter mandatorio porque no solamente es que se aprueben, sino que además se publiquen en el Diario Oficial del Peruano y entren en vigencia. Las declaraciones, las opiniones no son normas legales. Por lo tanto, yo no puedo dejar de aplicar una norma porque un ministro dijo algo que es diferente a lo que está en la norma. Ese ministro, si quiere que se aplique su criterio, tendría que hacer la modificación de la norma respectiva. Total, para eso está de ministro, o sea, podría modificar la resolución ministerial. Pero esa es la forma correcta de aplicar, digamos, el derecho. No es la declaración, no es la opinión, es el dispositivo jurídico bajo alguna de las formas que les he indicado, ¿no? Perfecto. Hay otra consulta. ¿Cómo se actúa con los casos de los padres de familia que por temor a contagios no quieren enviar a sus hijos y desean optar por una educación virtual? ¿Se les puede obligar? Son estudiantes que no pertenecen al grupo de riesgo. Bueno, teniendo en cuenta que este plan, digamos, esta norma aprobada, que es obligatoria, que entra en vigencia ya y que es para todo el año educativo 2022, claramente dice que es obligatorio, pues simplemente si el alumno no asiste, pues inasistencia, ¿no? Inasistencia y lo que eso implica, ¿no? O sea, los únicos que no están obligados a asistir son los que ya hemos indicado, los casos de excepción. Pero alguien que no esté dentro de ese grupo tiene que asistir, ¿no? O sea, esto no es un tema, y yo se los expliqué hace un instante, ¿no? La norma que salió el año pasado, la resolución 131, decía claramente que era voluntario. El papá que quería podía enviar al hijo al colegio, el papá que quería podía no enviar al colegio. Esa opción no está en esta norma. Dice claramente es obligatorio. Considera que la educación es un derecho humano fundamental y que la educación se tiene que dar de manera presencial porque de esa manera no solamente es un tema de enseñanza, sino también de sociabilización y eso no se da cuando una enseñanza es a distancia. Que por un tema de salud, un tema de prevención, haya población de riesgo que no asista presencialmente es entendible, obviamente, por esas razones, pero quien no esté dentro de ese grupo de riesgo, quien no esté dentro de un caso de excepción, no está sujeto a su discreción, tiene que asistir. Y si no asiste, serán inasistencias y se tendrá que proceder como cuando en el 2019 o 2018, cuando un alumno no asistía a clases, igualito. Con el 15, hay un porcentaje, ¿no? Sí, de inasistencia. El 30% de asistencia. Claro, aquí hacer solamente una acotación. Es importante porque siempre van a estar con el tema de las evidencias cuando nos visiten del UGEL y el papá se puede quejar, que quede evidencia que nosotros lo estamos convocando, que lo estamos diciendo, que reiteradamente le hemos explicado al papá, para que el papá no aduzca que simplemente no su hijo estaba mal, no lo conocía, no me dijeron, ¿no? Es importante las evidencias. Nada más, continuamente. Correcto. Bien, y en eso hay otra pregunta o comentario que me parece que está relacionado a esta respuesta y que creo que no, ya tú darás la respuesta, pero yo creo que no se puede dar, que dice que hay colegios que están ofreciendo en su oferta educativa dos modalidades, 100% presencial y 100% virtual. ¿Hay alguna licencia para ofrecer estas dos modalidades? No, no puede, a ver, ni lo uno ni lo otro es cierto. No puede haber 100% presencial porque no puede haber presencialidad respecto de alumnos que pertenecen al grupo vulnerable, ¿no? O sea, es absurdo, es riesgoso que un alumno con asma, que un alumno con diabetes, que un alumno, no sé, que esté dentro de este grupo, tenga que asistir de manera presencial, ¿no? Y por otro lado, 100% virtual tampoco, porque, como les expliqué antes, o sea, la ley obliga a clases presenciales, ¿no? Entonces, creo que no es correcto eso, ¿no? Acá hay una consulta, creo que más que consulta es una preocupación. ¿Y qué ocurre si por tema de infraestructura, ¿no? Y es lo que se está pasando a la mayoría de colegios, no se puede cumplir estrictamente lo normado sobre el metraje de distanciamiento? Ajustar a 4 horas como hasta ahora se está volviendo complejo para elaborar los horarios. Sí, pues lastimosamente eso es un tema que hay que preverlo. A ver, normalmente los centros educativos tenían
no sé, desde las 8 hasta la 1, 2 de la tarde, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, creo que podríamos considerar horarios alternativos, a lo mejor de las 4 horas no sé, de 7 a 11, de 11 a, no sé, a 3, qué sé yo, para poder cumplir con las clases presenciales y con todos los aforos y los distanciamientos, ¿no? Y creo que sería la única alternativa, ¿no? Pero sí, efectivamente es complejo porque las aulas pues no van a recibir la misma cantidad de alumnos teniendo en cuenta ese distanciamiento, ¿no? Y bueno, en todo caso también no creo que el porcentaje de alumnos con comorbilidad sea tampoco tan alto como para pensar que es un porcentaje importante que no va a asistir, como para decir, no, sí, vamos a poder manejarlo porque son muchos alumnos con comorbilidad y por lo tanto los que asisten son el 60%, no creo que sea eso, ¿no? Tendremos que fijar horarios alternativos, horarios escalonados, turnos distintos para poder cumplir con esta norma, ¿no? Gracias, Y Tulio. quizás de repente aquí... Meche, ¿podemos hacer la penúltima pregunta, por favor? Para Sí, cumplir con nuestro... con eso de las 4 horas, es 4 horas como mínimo, como máximo, quiere decir que yo puedo... Ya, eso quiere decir que yo puedo establecer 3 horas, 2 horas, porque acá hay una preocupación. La norma establece 4 horas y también no tomar refrigerio. ¿Qué hacer con los niños de educación inicial? ¿Se daría refrigerio o no? Claro, a ver, la norma, en principio, las 4 horas son 4 horas fijas, ¿no? No dice puede ser más, puede ser menos, no, son 4 horas. Ahora, respecto a inicial, incluso aún en épocas no prepandemia, ellos no cumplían con las jornadas completas, ¿no? O sea, yo creo que para inicial podríamos a lo mejor de manera excepcional considerar a lo mejor 3 horas, nada más solo inicial, ¿no? Pero primaria, secundaria, tiene que ser las 4 horas, ¿no? Y claro, 4 horas, lo que habría que considerar muy bien con los papás son 4 horas donde no se van a consumir alimentos, porque no está permitido eso, ¿no? No está permitido en las zonas urbanas, solo en las zonas rurales. No sabemos si esto más adelante se pueda modificar, flexibilizar un poco, pero por ahora simplemente decirle, bueno, con que 4 horas no coma nada, no va a pasar nada, ¿no? O sea, no hay mayor problema, ¿no? Pero posiblemente si más adelante, dependiendo, el tema es cómo va a ir el tema epidemiológico, ¿no? Si los casos de contagio se van reduciendo, si cómo está la calificación de la zona geográfica, el nivel de riesgo, eso podría flexibilizar más este tema, ¿no? Pero por ahora esto es lo que tenemos en base a el tema epidemiológico vigente en este momento, ¿no? Cuando sale esta norma. Sí, Tulio, la última pregunta. ¿Cómo sancionar las faltas graves contra la bioseguridad? Me imagino por parte de los colaboradores, ¿no? Cuando el colaborador, por ejemplo, le dices solamente se almuerza en determinado lugar, no puedes estar sin mascarilla mientras permanezcas en la institución. Ese tipo de cosas, faltas contra la bioseguridad. ¿Cómo se puede hacer con el trabajador? A ver, hay que tener en cuenta que cuando un trabajador es negligente en el cumplimiento de las normas de la bioseguridad, está poniendo en riesgo la salud de toda la comunidad educativa. Y eso es grave. Entonces, dependiendo cuál sea la gravedad, ¿no? Si simplemente, por ejemplo, si sabiendo que está en positivo vino a trabajar, yo creo que eso sería una causa válida ya para despedirlo a la primera, ¿no? Pero si es de las personas que se quita constantemente la mascarilla, entonces yo podría, porque tengan en cuenta que la sanción tiene que cumplir con un principio de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, en base a eso, si es una persona que, oye, un día lo vi sin mascarilla, yo lo podría amonestar. Digo, mira, tal día, a tal hora, en tal momento, a las 10:15, en tal lugar, te vi sin la mascarilla. Como tú sabes, es obligatorio el uso de la mascarilla, te llamo la atención y no lo vuelvas a hacer. Si hay reiteración, ya puede aplicar una sanción más severa, a lo mejor suspensión de 1 o 2 días. Y si pese a eso vuelve a cometer la misma falta, ya lo podría expedir justificadamente, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esos factores. Primero, ¿cuál es el incumplimiento? El nivel de riesgo que genera ese incumplimiento, y en base a eso podríamos amonestar, suspender o ya despedir. Bien. Muchísimas gracias, Tulio, por tu presencia el día de hoy, por el asesoramiento. Saben que el doctor Tulio Obregón siempre está para asesorarnos dentro de la red Educamás, así que siempre va a estar dispuesto a responder sus preguntas, de ser necesarias, de acuerdo al protocolo que hemos seguido para las consultas legales. Con respecto a Cala, solamente querer decirles, queridos directores, que
tenemos un desafío muy grande hacia adelante. Las preguntas sobre si puedo dar clases virtuales, si puedo dar las 2 semanas de primeras de clases virtuales, si no tengo el aforo, creo que el desafío está puesto, el Estado ha sido bastante claro y creo que nuestras evidencias, las evidencias que constantemente salen, es que los niños necesitan volver a clases, tenemos que ser creativos, tenemos que tener mucho trabajo colaborativo con nuestros docentes para poder hacer realidad la vuelta a clases. Estamos aquí para acompañarlos en ese proceso, seguir absolviendo sus consultas. Vamos a tener los siguientes conversatorios también. Así que nos vemos pronto en las siguientes reuniones que tengamos a lo largo de este verano y antes de ingresar a clases. Les agradecemos a todos sus presencias y de parte de CALA, que tengan un buen inicio de año, que preparen sus escuelas lo mejor posible para poder conseguir el anhelado retorno a clases que tanto nuestros estudiantes necesitan y nosotros también.